La poesía es un mundo tan propicio, para nosotros casi transparente, opaco para el resto soberano. A veces es un lago inmóvil, taciturno, y otras veces un río que no conoce orillas. Puede ser un abrazo, un ajuste de cuentas despiadado o un manjar de piedad, luna mediante. Básicamente, Mario Benedetti lo que quiso toda su vida fue comunicarse con los otros. Esa ansia de comunicación, de llegar al otro, de transmitir cosas, valores, inquietudes, todo eso se puede, por supuesto, transmitir de muy diversas maneras, pero la poesía es la mejor. La poesía para mí, a pesar que he escrito en tantos géneros, porque tengo novela, cuento, poesía, teatro, ensayo, etc., para mí es el género primordial, para mí, ¿no? Es el género en que he escrito más libros, ¿no? Y, y para mí es una cosa de un poco de entrar en la propia conciencia. Yo creo que la, la conciencia y el ambiente social son los dos inspiradores de mi poesía. No digo que sea la de todos los poetas, ¿no? Yo creo que mi religión es la conciencia. Cuando la conciencia me aprueba, sé que ando bien. Cuando la conciencia me reprocha algo, sé que ando mal. Allá en mis 9 años circulaban dos tipos de tranvías. Los amarillos de la transatlántica, los rojos de la comercial. Pero aparte de que fueran alemanes o ingleses, había una tremenda diferencia. En la comercial viajaba yo, en la transatlántica unos desconocidos. El 36 iba a Punta Carretas. A las 6:15 de la mañana frágil, cuando se levantaba como niebla el rocío, yo lo tomaba diario para asistir al Deutsche Schule de la calle Soriano. Los primeros poemas que escribí en alemán, que tuvo que ir mi padre a hacer una declaración jurada de que sí, que yo los había escrito, porque no querían creer que yo había escrito esos poemas en alemán, los profesores. Y fueron los primeros poemas que escribí. Después, en mi primer libro, es un libro muy malo, que se llamaba La víspera indeleble, que nunca lo incluí en un inventario, ni en poesías completas, ni nada, porque es un libro muy malo. Se llamaba La víspera indeleble, resultó indeleble porque no me lo puedo sacar de encima. Y como poeta hay una irrupción de Benedetti en el panorama literario uruguayo muy rico del siglo XX, una irrupción que plantea un antes y un después en términos de la ruptura con la solemnidad. Había cosas muy valiosas antes, durante todo el siglo XX, y todos lo sabían. Pero la impresión general que da es que a partir de Benedetti y de Idea Vilariño, que son los dos poetas importantes de la generación, hay otros también, ¿no? Pero digo, ellos son los dos más conocidos, hay como una especie de limpieza, como digamos que el concepto de poesía como muy en lenguaje elevado o con mucha metáfora o con, digamos, que de difícil acceso al público en general, quedó como borrado. O sea que de ahí en adelante la poesía, la línea de poesía que inauguraron ellos dos, de distintas maneras, cambió las reglas de la poesía uruguaya. Se convirtió en algo más coloquial. Y en aquella época la poesía que se escribía en el Río de la Plata era toda muy extraña, muy misteriosa. Los animales que aparecían en los poemas de esa época eran corzas y gacelas que nosotros no conocíamos. Entonces yo pensaba, yo quiero ser poeta, pero no quiero escribir esta poesía. Yo quiero escribir una poesía sencilla, clara, además. Pero lo que hicieron ellos fue como cortar y decir, bueno, está, la poesía que tiene exceso de sentimiento y exceso de adorno, como Juana de Ibarburu, que fue la gran bestia negra en buena parte, ¿no? de toda esa generación. Pero se trataba de producir en general, y no estoy hablando solo de Benedetti, sino de toda la generación, de producir una nueva manera de hacer literatura. Benedetti entra en esa generación con todas las propuestas de rigor y de autoexigencia que se planteó la generación.
Y en esa generación, donde es una generación de genios, es muy difícil sobresalir. Y Benedetti lo logró por el lado de la... Acá hay un tema entre simpleza y sencillez. Yo creo que hay sencillez y no simpleza. Y es dificilísimo ser sencillo. Y Benedetti lo logra por ese lugar. Con relaciones muy fluidas. Es una generación que tiene conciencia de sí misma y quiere romper con el 30. Ahora, ¿por qué es el más conocido, el más famoso? Porque en el proyecto literario de Benedetti está la relación comunicacional, está la conciencia del lector. Empecé a descubrir autores que después para mí fueron fundamentales como influencia, pero sobre todo empecé a escribir poesía, ¿no? Y la primera influencia que tuve fue un poeta argentino que ya murió hace años, al cual no conocí, aunque sí fui después muy amigo de los hijos, que se llamaba Baldomero Fernández Moreno. Y este poeta argentino me transmitió una cosa muy importante para mí, que se podía ser auténticamente poeta y ser claro y sencillo. Después pasé a Machado, fue para mí muy importante por la sencillez, por la claridad. Después enganché con Vallejo, que ese no es nada sencillo, ¿no? Pero Vallejo me enseñó otra cosa, que cuando uno no encontraba palabras en el diccionario había que inventarlas. Benedetti es un tipo que incurre en muchos géneros y que en algunos de ellos, como en dramaturgia, se retrae, en otros alcanza un éxito innegable para sus iguales y para los lectores, y en poesía es donde él sentía la plenitud. Lo que se me parece que en la poesía tienen mejor cabida los sentimientos, ¿no? Y apela más a los sentimientos del lector también. Preciso tiempo, necesito ese tiempo que otros dejan abandonado porque les sobra o ya no saben qué hacer con él. Tiempo en blanco, en rojo, en verde, hasta en castaño oscuro. No me importa el color, cándido tiempo que yo pueda abrir y cerrar como una puerta. Es una generación valiosísima, donde aparecen las grandes poetas mujeres del Uruguay. Algunas de ellas son las que yo llamo las Tres Marías, un poco haciendo la broma, que son Amanda Berenguer, Ida Vitale e Idea Vilariño. Y son poéticas muy distintas, pero son tres mujeres excepcionales en la misma generación. Para organizar una historia de la literatura, pues está cómodo hablar de generaciones, pero son distintas en cada país también, ¿no? Y además las circunstancias de cada país. Digo, para mí mi generación, los compañeros del liceo, no tenía en mí la idea de que pertenecía a una generación y que podía tener contacto con otras, no sé. Benedetti empezó muy joven a escribir, ¿no? Sí, y además a mí la parte en prosa de Benedetti no me interesaba demasiado. Digo, es una especie de, en términos cinematográficos, diríamos neorrealismo, no sé. Bueno, creo que fue muy importante su presencia aquí, ¿no? De todas maneras. Es que lo bueno es que haya cosas distintas. Era alguien que pensaba siempre en el lector. Y en ese sentido, en ese antes y después, creo que el libro capital es Poemas de la Oficina. La poesía que se escribía en Uruguay y Argentina es otro de poesía, ¿sí? Sin ningún apego a la realidad. Es algo yo escribiendo sobre las oficinas. Y la gente, yo creo que se sintió, se reconoció en esos poemas. Están hablando de mí, ¿no? Aunque no eran muy favorables mis impresiones de la oficina que aparecían en los poemas. De algún modo Benedetti, con Poemas de la Oficina, si bien sus primeros libros son más solemnes, más trascendentes, tiene una trascendencia por el lado de lo coloquial, del tratarte de vos, de tú, y de romper con los sonetos y con las estructuras formales, más allá de que él las había cultivado. Entonces, es la figura que rompe la solemnidad y la rigidez en la poesía uruguaya, y que en ese sentido abre el camino a algunos de su misma generación y a muchos de los que vinieron después en los 60, 70.
y en ese sentido también abrió la poesía a un gran público. Es un fenómeno también de comunicación poética extraordinario. Nadie pedirá informes, ni balances, ni cifras, y solo tendré horario para morirme. Pero el cielo de veras, que no es este de ahora, ese cielo de cuando me jubile, habrá llegado demasiado tarde. Cuando él publicó los poemas de la oficina, él era muy consciente, porque era un tipo culto, un tipo muy informado de muchas cosas, era muy consciente de qué tipo de poesía quería hacer él y qué tipo de poesía se ajustaba a un gusto uruguayo por la poesía, un gusto posible que estaba un poco como disminuido por la presión de Juana de Ibarburu y de toda la poesía de la generación anterior. Entonces, tanto la de Benedetti como la de Idea Vilariño, lo que a mí respecta, de cuanto como lector de poesía, creo que cambiaron el rumbo de la poesía uruguaya y la enviaron hacia el lenguaje cotidiano y los temas cotidianos. ¿Cómo convertir en poesía lo que no es poesía? Yo creo que es facilísimo hablar poéticamente de la belleza, de unos labios, de una rosa, de una mañana soleada, pero el poeta de verdad es el que transforma en poesía las cosas cotidianas más antipoéticas, y esa fue un poco la misión. Hay una mesa grande para todos los brazos y una silla que gira cuando quiero escaparme. Otro día se acaba y el destino era esto. Es raro que uno tenga tiempo de verse triste. Siempre suena una orden, un teléfono, un timbre. Y claro, está prohibido llorar sobre los libros, porque no queda bien que la tinta se corra. Para escribir poesía con palabras sencillas, y bueno, hay que ser Machado, ¿no? O hay que ser Benedetti también, con esa palabra, con la palabra compartida, con la que todos... Yo no digo que sea mejor ni peor, digo que es un modo que tiene un valor muy grande. Ese valor que la gente considera a Benedetti como un patrimonio del Uruguay, como un valor, aunque no lo haya leído, aun que no esté de acuerdo con su pensamiento político, ¿no? Y esos pequeños momentos, no sé, a mí me pasa, cada vez que trabajé en una oficina, hubo un momento en el que me angustié mucho y pensé, ¿quién me iba a decir que el destino era esto? Esa frase simple. Bueno, esa frase está en un poema y te conecta con algo que te dice, bueno, esto que te pasa a vos, está pasando a otros, y tiene este sentido que es también metafísico y que es también existencial. Yo digo, ¿no? Esta mano que escribe 1200 y transporte y enero y saldo en caja, que balancea el secante y da vuelta la hoja. Esta mano crispada en el apuro porque se viene el plazo y no hay tutía, que suma cifras de otros, cheques de otros, que verdaderamente pertenecen a otros. Yo digo, ¿no? Esta mano, ¿qué carajo tiene que ver conmigo? Es innovador. Lo que pasa es que él no innova en el estilo bohemio y gestual de otros poetas que son incomprendidos. Él tuvo la dicha y la desgracia de ser comprendido por los lectores. Entonces, cuando muchos lectores te aplauden, te buscan, saben tus poemas de memoria, sos comprendido y parece que no sos innovador. Parece que estás como haciendo algo que ya se hizo. Y no, Benedetti no es Becker. Benedetti no es los sonetos que se hacían en Uruguay en la década del 30, que no tengo nada contra esos sonetos. Digo, Benedetti innova en la forma, en el verso libre, en la coloquialidad, en el ritmo, en la impronta narrativa de algunos de sus poemas. Bueno, yo tengo una novela en verso que se llama El cumpleaños de Juan Ángel. Y para mí fue todo un desafío. Empecé a escribir, tenía el tema y lo empecé a escribir en prosa.
Y había escrito como 20 páginas y no marchaba aquello. Y entonces pensé, pero este es un tema poético. Y si es un tema poético, ¿por qué no lo escribo en verso? Y lo escribí en verso. Y textos poéticos así, bueno, hay unos cuantos. Por ejemplo, No te salves es un poema que todos lo dicen, que es un poema que tiene una gran popularidad, ¿no? No te quedes inmóvil al borde del camino, no congeles el júbilo, no quieras con desgana, no te salves ahora ni nunca, no te salves, no te llenes de calma, no reserves del mundo solo un rincón tranquilo, no dejes caer los párpados pesados como juicios, no te quedes sin labios, no te duermas sin sueño, no te pienses sin sangre, no te juzgues sin tiempo. Yo a Benedetti lo conocí, éramos sí de la misma generación, pero lo traté relativamente poco. Y no coincidíamos mucho en un plano. Benedetti fue al colegio alemán. Tenía la política más cerca de alguna manera, ¿no? Aunque sea por reacción. No es que no te interesara la política. Lo que pasa es que yo siempre pensé que la poesía tenía otro campo. Y no me gusta Neruda político, precisamente. Los temas políticos, yo los toco mucho menos de lo que me atribuyen, ¿no? Porque siempre más bien la etiqueta de escritor comprometido muchas veces me la ponen para descalificarme, ¿no? Eso también ocurre. Yo no niego que hago, que soy comprometido políticamente y que muchas veces escribo sobre esos temas, pero no con esa cantidad que me atribuyen, ¿no? Exageran. Yo tengo 60 y tantos libros, de los cuales 5 o 6 deben ser sobre temas políticos, ¿no? Claro. Yo creo que el tema predominante en lo que yo escribo son las relaciones humanas, de las cuales el amor es uno de los aspectos. Qué sé yo, hay un plano en que son muchas las cosas que inciden a darte una posibilidad de valorar de una manera u otra. Yo qué sé, Benedetti era mucho más preocupado de pronto por lo político menudo. La gente está muy determinada por el mundo en que vive, por lo que está pasando. Quizá Benedetti en ese sentido era mucho más, estaba más que yo en su lugar y tenía conciencia de lo que podía ser bueno o malo. Pero bueno, creo que siempre pensé que la política tiene que estar de alguna manera dirigida por la moral. Y la moral es para todos. Y quizás han resuelto que la única forma de desprenderse de él o dejarlo al garete es vaciarlo de lumbre, convertirlo en un héroe de mármol o de yeso y por lo tanto inmóvil, o mejor como mito, o silueta o fantasma del pasado pisado. Sin embargo, los ojos incerrables del Che miran como si no pudieran no mirar, asombrados tal vez de que el mundo no entienda que tanto tiempo después sigue bregando, dulce y tenaz, por la dicha del hombre. Con el objeto de acercarse al gusto medio de los uruguayos, de cualquier laya, de cualquier tipo, bajó el nivel porque lo hizo repetirse, porque lo hizo trabajar con lugares comunes muchas veces, satisfacer las expectativas de la gente. O sea, hay mucha cosa que se hizo que fue reiterando eso de una visión del mundo muy simplificada y que en última instancia no estaba captando toda la experiencia, estaba captando la parte de experiencia que los uruguayos queríamos recibir. Yo a Benedetti lo tenía en un estante, en un lugar muy particular, en su antología, aquella azul creo que era. Era uno de los libros. Cuando empezás a escribir y sos poeta uruguayo, creo que lo tenés que leer, ¿no? Y yo tenía en esa época, ponerle 16, 17 años, y lo tenía ahí, me acuerdo, en la biblioteca, en un lugar privilegiado. Pero pasa el tiempo y empezás a profundizar, y también como escritor, en mi caso como poeta. A mí Benedetti en un momento, digamos,
o me di cuenta o me quedó chico, por decir, no sé, no quiero expresarme así, ¿viste? Quería más. Por ejemplo, si vamos a hablar de coloquialismo y urbanidad y un montón de cosas en la poesía latinoamericana y quién fue el primero que introdujo esas cosas, a mí me gusta mucho Nicanor Parra en ese caso, ¿viste? Que sería una cosa parecida a lo que... Y es popular también, es muy popular lo que hace. Me gusta Baldomero Fernández Moreno, de Argentina, el sencillismo, de una época también anterior a Nicanor Parra y Benedetti, ¿no? Entonces, viste, uno se empieza a dar cuenta de cosas y vos valorás con el tiempo que el tipo hizo Poemas de la Oficina, que está bueno, hizo Los Montevideanos, hizo sobre todo un ensayo que a mí me gusta mucho, El País de la Cola de Paja, en el 60, creo, que me parece, a mí me marcó mucho leer eso, ¿no? Como uruguayo, digamos, justamente. Y bueno, pero me parece que está sobrevalorado, ¿viste? Que ha escrito mucho, él mismo se sobrevaloró su oficio, entonces empezó, como tiene una facilidad tremenda, ha tenido para escribir, empezó a sacar cosas, como chorizo, vamos a hablar claro. Es una hojarasca la mayoría de la obra de Benedetti. Cometió un montón de deslices, me parece, que hacen mal a la literatura. Y yo en ese sentido lo juzgué, si vamos a usar esa palabra, o lo valoré, ¿viste? Como literato, como escritor, desde mi punto de vista en un momento, ¿no? En los 80, postdictadura, un poquito antes del 85, un poquito después, hasta el 89, 90. Ahí hubo toda una movida en esos 5 o 6 años, en ese lustro, que fue impresionante, ¿viste? Fue dionisíaca, fue un estallido que se dio también en España, en otros países en la postdictadura, ¿viste? Es lógico que pase. Hubo una explosión de libido, de todo. Y en ese momento, además, cuando yo estaba con Ediciones de Uno, participando con ese grupo de compañeros, habiendo hecho un montón de cosas en dictadura, que mucho después, hace poco, se empezaron a valorar, y que Benedetti fue uno de los que ninguneó en ese momento. Nosotros vino Benedetti y lo primero que hicimos apenas llegó, le llevamos todo el material personalmente que habíamos editado con Ediciones de Uno, ni una palabra de contestación, ¿viste? ¿Tá? Más allá de que uno podía haber hablado algo mal de él no es así, me parece, ¿viste? Se ha hablado de abolicidio, para mí en todo caso era claramente un parricidio, y me parece que hubo un ninguneo de parte de él que eso no lo deja muy bien parado, ante esa movida que hubo en ese momento, ¿viste? Cuando empieza la transición, digamos, regresa la democracia y todavía no había venido Benedetti, ahí se crea toda una expectativa. Y cuando viene, yo fui de algún modo uno de los tantos que tenían conato de parricidio, es decir, que queríamos matar a Benedetti porque era el gran padre que creíamos que nos hacía sombra. Y ahí sí lo conocí personalmente, en ese momento que cualquiera hubiera esperado una reacción muy negativa. Y un día me dijo, venite un día por casa y charlamos sobre las cosas que vos escribís. Y yo entendí que esa actitud de apertura, que no era condescendiente, era de igual a igual, digo, yo no lo había encontrado en otros escritores de su generación y de generaciones posteriores. Ahí inició otra relación, la relación con el Benedetti persona. Y siempre sentí en él no la voluntad de ejercer un maestrazgo, sino la enorme seguridad de lo que él era y hacía en el mundo. Me fui menos mortal de lo que vengo. Ustedes estuvieron, yo no estuve. Por eso en este cielo hay una nube y es todo lo que tengo. Tira y afloja entre lo que se añora y el fuego propio y la ceniza ajena y el entusiasmo pobre y la condena que no nos sirve ahora. Él no era muy sensible a cosas diferentes de su propia estética, lo cual le pasó a casi todos los de esa generación. Es decir, aparecía alguien un poco diferente y no lo podían entender. En su gran mayoría no lo podía entender. Le pasa a casi todos, en realidad, ¿no? O sea, estás acostumbrado a un modelo de literatura y aparece otro modelo que difiere un poco
y no lo ves, no lo captás como que es lo mismo, parece como si fuera de otra familia, de otro reino, no tiene nada que ver. Entonces cualquier cosa medio rara a Benedetti no le interesaba mucho. Por lo tanto se quedó en una estética realista, una estética costumbrista crítica, digamos. Crítica, no quiere decir que todo el mundo sea lindo ni todo el mundo sea bueno. Cuestionó los modos de ser, cuestionó actitudes de los uruguayos, una cantidad de cosas. Pero siempre el centro de su escritura, tanto en narrativa como en poesía, era el contenido, era la cosa que decía. El modo como lo decía ya había quedado solidificado hace mucho tiempo. Es decir, no hay un cuestionamiento de la forma en Benedetti, ni en él, y bueno, y ignorancia de lo que lo hacían los demás, ¿no? Cuando entré a Lipa me pasó algo raro, que empecé a descubrir como que decir que me gustaba Benedetti no sumaba, no estaba muy bien visto como entre la intelectualidad docente de ese momento, Benedetti. Y se fue apagando, nos fuimos apagando todos con mi generación con respecto a él. Y cuando en la Comedia Nacional me convocan para esto me resultó un desafío súper difícil, pero sentía latente el amor aquel que en algún momento tuve y que por alguna razón me había llegado tan fuerte. Y al resto de los actores, que son 4 actores casi de mi generación, los 4 de la franja más joven de los actores de la comedia, les había pasado lo mismo. Y a todos nos parecía muy desafiante y muy difícil trabajar con material Benedetti y volver a celebrarlo y a quererlo. Entonces hicimos todo ese proyecto y ese trabajo y nos encontramos con él y volvimos a encontrar todas sus zonas geniales y a amarlo de nuevo. A mí cuando me dijeron que nosotros 4, las franjas más jóvenes de actores de la Comedia Nacional, íbamos a hacer una obra sobre Mario, yo me imaginé que era sobre Mario Bros. No, bueno, es mi puente, Mario Bros, totalmente representativo de nuestra generación. Mira, ¿vos no jugabas a Mario Bros? Sí, claro. ¿Vos jugabas a Mario Bros? Sí, en la misma época que leía Mario Bros. ¿Vos jugabas a Mario Bros? Que creo que logramos agarrarlo y abrazarlo mucho más que cuando éramos chicos. Le entramos ya desde la adultez por otras zonas y comprendiendo otros canales humanos, pasándole por arriba a todos, de repente todos los textos más conocidos de Benedetti, ingresando a otras zonas, conociendo mucho más. Y por primera vez me pasaba con compañeros de la Comedia Nacional y gente que invitamos a ensayos que había mucho llanto, mucha conmoción, mucha emoción real con el trabajo que habíamos hecho. Y que encontrarme con ese plano de mi trabajo a través de Mario, que tan lejano lo tenía, fue como, para mí fue un encuentro amoroso, increíble y para todos. Yo no voy a hacer esta obra, Pero vos no podés no hacer esta obra porque sos empleado municipal. Ay, ¿qué tiene que ver? Si me pido un traslado al jardín botánico. Mira, no sé si alguna vez les ha pasado a ustedes, pero el jardín botánico es un parque dormido. No sé si alguna vez les ha pasado a ustedes, pero el jardín botánico es un parque dormido en el que uno puede sentirse árbol o prójimo siempre y cuando se cumpla un requisito previo, que la ciudad exista tranquilamente lejos. El secreto es apoyarse, digamos, en un tronco y oír a través del aire que admite ruidos muertos cómo en Millán y Reyes galopan los tranvías. Siento que mi generación, o creo que mi generación, ha desatendido a la figura de Mario Benedetti un poco. Desde un lugar en que lo reconoce. Es como ese discurso tan sonado, pero no aprendido. Como uno de los lados que puede tener la canonización de un autor. El renombre, el run run, el saber, el haber leído alguna cosita, el tener alguna idea, el sentir que se lo conoce sin conocerlo. En eso creo que se corre el peligro de lo que le pasa, por lo menos a mi generación, que ya se siente como, y esto hablo en nombre de muchos de mis compañeros, como atomizados, ¿no? O sea, tipo, sí, Benedetti, sí, 6, 7, 8, 10 poemas que repetimos sin parar, pero ¿qué pasa con eso?
¿Y qué pasa? Que no nos damos como el tiempo o la paciencia de poder explorar más allá. Interesante es con Mario Benedetti es que, como todo autor que vivió mucho tiempo y que escribió mucho, hay muchos Benedettis. El de la poesía es probablemente el más flojo de todos. Tiene varias aristas, me parece, el fenómeno. Primero, que es una poesía absolutamente popular. De alguna manera la poética, muchos se van a agarrar la cabeza con esto, pero la poética de Benedetti a ciertas generaciones es lo que a generaciones anteriores fue la poesía de Zorrilla de San Martín con Tabaré, donde hasta los que no leían sabían que cayó la flor al río y los círculos, qué sé yo, murieron. Esa poética es, por momentos, es una poesía de la demagogia. Subestimar un poco también a los lectores, me parece. Creo que no es del todo honesta estéticamente hablando. Porque cuando uno es honesto con la estética, bueno, hace la poesía que tiene que hacer y la poesía llega a donde tiene que llegar. Cuando uno busca algo específicamente, probablemente toma algunos ardides que no son naturales, que no se dan de forma natural. Pero es innegable el disfrute que generan los poemas, por ejemplo, de Mario. Y es, una anécdota, por ejemplo, que me sucedió una vez, que ahí fue donde comencé a pensar esto de cuando algo resuena a nivel colectivo, es innegable. Cuando subió una mujer para pedir colaboración en un ómnibus y entregó un texto fotocopiado, ese texto era de Mario Benedetti. Como docente, cuando doy mis clases y trabajo un cuento de Mario Benedetti, los estudiantes lo disfrutan. Eso me genera respeto y la pausa para decir, acá hay un autor que se ganó el cariño, la lectura, la valoración de los hombres y de las mujeres que no son de letras. ¿Qué les queda por probar a los jóvenes en este mundo de paciencia y asco? ¿Solo graffiti, rock, escepticismo? También les queda no decir amén, no dejar que les maten el amor, recuperar el habla y la utopía, ser jóvenes sin prisa y con memoria, situarse en una historia que es la suya, no convertirse en viejos prematuros. El contrarreferente que ha sido para generaciones pasados los 80. Eso de alguna manera es una manera de influir en la obra. Y hay varias novelas específicas que lo nombran como un antirreferente. Bueno, Arena de la Loba Rubia lo nombra, Zafiro de Gustavo Wojciechowski lo nombra también, La Cura de Gabriel Peveroni lo nombra, es decir, y lo nombran siempre como un personaje detestable, digamos, ¿no? Como un personaje, como un antipersonaje, es decir, como lo vulgar casi. En general hay como un chiste fácil en relación al nombre que no, para mí obtura mucho del disfrute que se puede generar. Y eso me molesta particularmente. Como que en el fondo no se le perdona que por haber sido de esa generación tan crítica y tan sólida, sus poemas, por ejemplo, sí, atiendan lugares comunes o sea un lenguaje accesible, coloquial. Igual eso, cotidiano. como habría que repensar, creo también, que es que un autor haya influido en la obra de alguien o de una generación más nueva de poetas. O sea, yo actualmente leo mis cosas de acá hace un tiempo y no veo influencias claras de Benedetti, pero si yo estoy escribiendo gracias a que lo que leía él y me inspiré y conocí a otra generación y seguí como, no sé si hay una influencia directa o indirecta, o sea, es como, ¿qué es de buscar la influencia de alguien en algo? Claro, tal vez no está directamente en la forma de escribir, tal vez está en una lucidez para negociar dos mundos, el mundo de la academia y el mundo de la realidad, el mundo de los pies en la tierra y en momentos históricos que, bueno, el arte no da soluciones, pero sí que ayuda a repensar.
Y lo cierto es que habrá juventudes en las que puede influir o no. Lo que no creo es que sea un referente que pueda quedarse. Porque es como un cuento infantil. Te marca o se te queda pegado en la infancia, pero ya está. Después que creces. Entonces le falta tanta sal a la poesía de Benedetti que después que vas probando otras cosas me parece que se va quedando muy atrás, la verdad. Cuando se dice que está valorado, está sobrevalorado. Porque siempre cuando un autor gusta a nivel popular, siempre por ahí aparece la palabra sobrevaloración. Entonces me parece injusto a la hora de ponderar a un autor que ese lector no se tome el tiempo de conectar directamente con la obra, un poco descontaminado de todo esto, de esa figura que puede generar una postura, un discurso, o que es tomada por otros para mostrar el valor de cierta poesía, de cierta época, de cierto compromiso social. Pero bueno, los lectores tal vez del 2000 necesitan conocer a Mario Benedetti desde otro lugar. Bonjour, buongiorno, guten Morgen. Despabilate, amor, y toma nota. Solo en el tercer mundo mueren 40.000 niños por día. En el plácido cielo despejado flotan los bombarderos y los buitres. 4 millones tienen sida. La codicia depila la Amazonia. Buenos días. Good morning. Despabilate. En los ordenadores de la abuela ONU no caben más cadáveres de Ruanda. Los fundamentalistas degüellan a extranjeros. Predica el Papa contra los condones. Havelange estrangula a Maradona. Despabilate, amor, que el horror amanece. También hay dos películas muy emblemáticas que involucran obra de Benedetti, que son las películas de Eliseo Subiela, El lado oscuro del corazón y Despabilate, amor. Y ahí Eliseo Subiela elige unos poemas y elige unas formas y demás que también, por eso digo, la lectura o la obra de Benedetti requiere una lectura mucho más cuidada, porque en esa cantidad, en esa vorágine de escritura que tiene, puede tener cosas que se salven, que estén bien interesantes. No me sirve tan mansa la esperanza. La rabia tan sumisa, tan débil, tan humilde. El furor tan prudente no me sirve. No me sirve tan sabia tanta rabia. Estás sola. Estoy solo. Por algo somos prójimos. La soledad también puede ser una llama. No me quieras. Por favor, no me quieras, no me quieras, no me quieras. Lograr estar en el imaginario colectivo de la manera que está Benedetti, más allá de la calidad de su producción, no es algo del todo desatendible, porque lograr llegar a generaciones que no lo conocen, que no saben quién es, pero que sin embargo pueden recitar un verso de memoria de su obra, es un fenómeno popular que ya excede, digamos, todo análisis, me parece, intelectual que pueda hacerse al respecto. Benedetti también es una puerta de entrada para la poesía. Benedetti es un poeta de cercanías, lo sigue siendo en 2020. Y no importa lo que diga alguien que lo conoció y que lo aprecia, lo que importa es lo que hacen los lectores, lo que hacen con poemas que hasta se olvidaron de que son de Mario. Su obra, él, a partir de un momento, la reúne en un libro que se llama Inventario. Y en ese inventario hay un núcleo de comunicación directa que es la puerta de entrada de miles de adolescentes y jóvenes en el mundo al fenómeno poético. Después algunos seguirán en ese carril comunicacional y otros irán hacia zonas más arduas. En Guadalajara estaba en una librería yo y vinieron un hombre y una mujer, ya cuarentones, y me dicen, mire, queríamos hablar con usted porque nosotros estuvimos casados
Y ahora, después nos divorciamos, dice, pero seguimos en buena relación. Y hoy cuando vimos por la prensa que usted estaba acá, decidimos de común acuerdo venir a contarle que nosotros nos conocimos con la lectura de Inventario. Y bueno, y nos ennoviamos y nos casamos. Después nos separamos, pero le queríamos contar eso. Bueno, y el último día vienen de nuevo estos dos. Me dice que queríamos contarle otra cosa. Es que estuvimos leyendo otra vez Inventario y nos vamos a casar de nuevo. Como me dijo China en esta misma mesa en una oportunidad, siempre se casan las mismas. Es cierto, qué injusto. Yo nostalgio, tú nostalgias, y cómo me revienta que él nostalgie. Tu rostro es la vanguardia, tal vez llega primero porque lo pinto en las paredes con trazos invisibles y seguros. No olvides que tu rostro me mira como pueblo, sonríe y rabia y canta como pueblo, y eso te da una lumbre inapagable. Ahora no tengo dudas, vas a llegar distinta y con señales, con nuevas, con hondura, con franqueza. Sé que voy a quererte sin preguntas, sé que vas a quererme sin respuestas. Nunca dejes, Ana Clara. Otra vez otro, también en México, un muchacho. Habíamos dado un recital con Biglietti y firmábamos muchos discos y libros. Y había un muchacho que estaba recostado en la pared. Y bueno, y cuando se fueron todos se acercó. Y yo estaba ahí con el bolígrafo para firmar. Y dice, no, yo no quiero que usted me firme nada. Yo le quiero contar que el mes pasado a mí me iba muy mal en la vida, en todo sentido, ¿no? En el sentido sentimental, económico, todo. Y había decidido matarme, ¿no? Y ya tenía la fecha lista, tenía todas mis cartas, las que iba a dejar. Y era un viernes, yo me iba a suicidar el martes, ya estaba todo. Todo planeado. Y entonces el viernes me encontré en la calle con un amigo y dice, pero que usted no, tan decaído, sí. Entonces no le dije lo que iba a hacer, pero dice, mira, toma este libro, léetelo. Y me dio Inventario. Y yo lo dejé ahí, estaba como para leer poesía. Yo decía, y el domingo, no sé, empecé a abrirlo así. Empecé a leer, y me lo leí todo y no me suicidé. Qué imponente. ¿Y qué hiciste frente a semejante declaración? Le di un abrazo al muchacho, yo qué sé, yo no sabía qué decir, ¿no? Es muy emocionante. Creo que estuvimos llorando juntos. Me imagino. Como podemos llorar ahora también, o llenarse los ojos de lágrimas. Sí. Pensando, es muy impresionante poder provocar esas cosas. Casi siempre con la poesía. Eso te iba a decir, casi siempre con la poesía, Casi ¿no? siempre con la poesía, es con lo que la gente se comunica más así, ¿no? Porque claro, también la poesía es el género más subjetivo. De alguna manera él tocaba el cielo con las manos y realizaba sus sueños en la poesía. No fue el género en donde más se lo reconoció. Y él, en realidad, cuando tuvo el premio Reina Sofía, y esto me consta porque hablé con él, tenía una enorme felicidad. El premio en España pudo haber tenido, yo lo sé también porque he hablado con muchos intelectuales, pudo haber tenido otros premios que incluso en algún caso, y esto es algo que se puede investigar, rechazó. Pero el premio Reina Sofía es un premio que se lo dan por poesía. Y él se sentía no solo cómodo en ese género, sino sentía que en ese género él concretaba así sus utopías, sus realidades, hacía realidad sus sueños, o sea, sus realidades sueños. Sin embargo, la crítica lo considera mucho más en narrativa o incluso en ensayo. Y ni hablar si entendemos el género periodístico como un género literario, que lo es. En esos terrenos creo que es unánime la crítica, incluso sus cogeneracionales, los compañeros del 45, reconocían en la narrativa y en la cuentística de Benedetti puntos altísimos, y no así en la poesía, pero Benedetti siguió fiel a sus sentimientos. Él una vez me lo dijo, muchos amigos de la generación del 45 me aconsejaron que no escribiera poesía, o que no escribiera tanta poesía, o que no publicara tanta poesía. Pero yo sé que lo que a mí me va a salvar como escritor es la poesía. Y efectivamente, yo creo que más allá de todas las discusiones académicas, de todos los versos sacados de un poema y colocado como ejemplo de ripio literario, etcétera, etcétera, más allá de todos los análisis que se puedan hacer, la poesía de Benedetti transmite
emociones, sensaciones e informaciones que le llegan a muchísima gente. Bueno, la relación con el público siempre ha sido formidable, ¿no? Y muy estimulante para mí, especialmente la de los jóvenes, ¿no? La de la crítica no ha sido tan estimulante, ¿no? Aunque hay algunos críticos muy estimables que yo aprecio mucho, que bueno, que han seguido mi obra desde hace muchos años. Ahora, yo creo que hay formas de decir, sobre todo cuando a uno no le gusta un libro, ¿no? Yo creo que lo que pasa es que en cierto sector de la crítica uruguaya ha empezado a ejercitarse lo que yo llamo la crítica con odio, ¿no? Y entonces eso sí te hiere un poco, ¿no? Porque excede las objeciones meramente literarias, ¿no? Pero incluso algunos de esos críticos con odio, sobre todo después del premio Reina Sofía, han cambiado un poco su parecer y su actitud. El problema no es que la crítica sea favorable o desfavorable, sino la actitud con que se diga. Las críticas hay que tomarlas en serio, depende de quién vengan. Ser simple es lo más difícil que hay. Los poetas mejores son los más sencillos. Tienes a Machado, a Juan Ramón Jiménez, los más sencillos son los mejores. O sea, meterse con Mario porque es simple, es reírte del que lo está diciendo. Da motivos para que lo hagas. Es lo más sencillo. Lo más difícil del mundo es ser sencillo. Compañera, usted sabe que puede contar conmigo. No hasta 2 o hasta 10, sino contar conmigo. Si alguna vez advierte que la miro a los ojos y una veta de amor reconocen los míos, no alerte sus fusiles, ni piense qué delirio. A pesar de la veta, o tal vez porque existe, usted puede contar conmigo. A mí alguna vez me ha leído muchos poemas y me comentaba que lo estaba haciendo para ver a quién le podía gustar. Bueno, y además por los temas, te das cuenta. Por los temas como los artículos de periódico. Lo hacía pensando en los lectores. Que es normal que el que escribe piense y sepa, aunque no lo digan, nadie escribe para él. Muchos dicen que sí, que escriben para sí, para que nadie lo lea, que mentira. La gente escribe para que lo lean. Él lo decía. Bueno, yo he hecho muchos tipos de poesía. He hecho poesía política, he hecho poesía amorosa, he hecho poesía humorística también, a veces. Y a veces un poco rozando lo filosófico también, ¿no? O sea que, como tengo tantos libros de poesía, ha sido una extensión suficiente como para que toque muy diversos temas, ¿no? Pero es el género que a mí más me atrae, el género que para mí es más necesario cultivar. Que la gente normalmente se suele olvidar de los poetas cuando se mueren, al cabo de los años nadie se acuerda de ellos. Y Mario es a la inversa. Mario ahora le están traduciendo a idiomas que no lo estaba nunca, como al chino y árabe. Me contó Hortensia el otro día que le están traduciendo a un montón de idiomas que no estaba traducido. Eso es totalmente fuera de lo normal. Que a un poeta que se muera a los 10 años le traduzcan a tantos idiomas es fuera de lo normal. En cualquier parte del mundo hay Benedetti porque golpeó en una zona que los lectores quieren, que son los contenidos con C mayúscula, que hay que leer en cualquier cosa y nada de forma y nada de experimentación con nada, punto. Los contenidos y contenidos desde un sentido común muy convincente, eso hay que reconocerlo. Y que eso es un don que no cualquier escritor tiene. En el caso de Benedetti yo creo que eso se logra en parte porque él es bastante llano en su complejidad, bastante llano para expresar determinadas cosas. Y eso hizo que fuera muy popular, que sus poemas calaran muy hondo desde muy joven, porque Poemas de la Oficina fue un libro que le llegó a muchísima gente, y si uno lo lee dice, bueno, pero qué sencillos que son, pero bueno, estaba expresando un sentimiento que aún hoy viven muchísimas personas en el mundo. Sin duda es poeta y es poeta para lo que más importa en la literatura, que no somos ni los colegas, ni los críticos, ni los profesores universitarios, es la gente. Y el tema sería, si fue
un éxito epocal, o sea, tuvo sus lectores hasta que se murió. Eso es un acontecimiento cultural. El desafío es ese fenómeno comunicacional que se renovó con tipos que no lo conocieron, que no les interesa su postura política. Y esos chicos que hoy tienen 15, 20, 20 y tantos años y que siguen tomando sus poemas como una referencia, muestran que se resignificó. La tristeza natal tiene su encanto, y si uno la introduce en 10 endecasílabos, puede llegar a ser una alegría. La poesía es así. Vamos al verso.